de estar aquí haciendo historia, que yo comprendo que es así que se realiza. Yo no quiero que se me confunda ni con un historiador, ni tampoco como un estratega del futuro. No soy nada más que testimonio de una etapa de la lucha del pueblo por su emancipación, por su libertad. Tampoco héroe, porque el héroe hace sombra a un pueblo que debe estar movilizado para luchar por la causa que nos es común. Hombre, por supuesto, no bandolero como el fascismo nos ha tratado, pero tampoco quiero hacer de una etapa de la lucha por la emancipación social el hecho ultimado de los motivos de la sociedad por su dignidad y por justamente construir la historia, que nunca la historia se va a construir desde los estamentos institucionales de ningún gobierno y de ninguna institución si el pueblo es pasivo. Yo tengo dos objetivos en este momento. Uno, que es un poco la utopía que me ha dado el ser comunista, pero está en ese horizonte lejano que hay que andar mucho para llegar a ella. Y procuro que yo no me haga olvidar que tengo un deber en el presente. El presente. El presente conociendo nuestro pasado, por supuesto, pero yo me considero todavía un combatiente de la memoria, un combatiente de los valores, un combatiente por ser referente no solo al colectivo que he compartido con ellos una etapa de la lucha, sino a todo un pueblo que se identificaba con esta lucha, que muchas veces se parcela de tal forma los compromisos de las personas que se excluye a una parte que no estaba presente. Para mí estaba presente el pueblo, era una causa. Desgraciadamente, aquellas personas, vamos quedando pocas, dentro poco habrá que continuar también en los monumentos y haciendo historia, aunque no estemos presentes, no lo vamos a estar. Otros ya no están, de los pocos que habíamos sido ese equipo de supervivientes de aquella gesta que tanto llamó la atención, tanta esperanza ha creado, pero también tanta denigración se ha hecho, que incluso ha creado el complejo en muchas personas que parece que tienen que justificarse de la violencia. Yo no tengo complejos, compañeros. La violencia las tiene el enemigo, el que tiene el poder, y que cualquier manifestación emplea la violencia para no renunciar justamente a esta usurpación. Y yo la vi antes de ayer todavía, en las minas. Fuimos a saludar los mineros en un pozo aquí cerca de Mieres, a llevarles el saludo de nuestra asociación, de nuestro grupo, de nosotros todos, permitírmelo. Estábamos presentes, llevamos ese saludo de combate de clase, que no se finaliza en ninguna etapa de la sociedad. Ni que haya democracia, ni que haya fascismo. La clase que oprimida debe tener siempre presente la lucha por lo que son sus derechos, que muchas veces nos adornan la democracia con formulaciones que por otras vías nos siguen condicionando también el derecho a nuestra vida y a nuestra libertad. Hay que tenerlo presente y tener esa identidad. Yo lucho en este momento, en medida de lo posible, por la experiencia que he adquirido en mi lucha armada, sin complejos, en mi lucha militante comunista, sin complejos, con todos los errores que hay. Que es una experiencia, y que la experiencia que yo he practicado es la experiencia de la sociedad. Quiero revolvérselo a la sociedad, hacer lo posible, transmitir memoria, transmitir valores, transmitir experiencias. Es lo que hacemos en las pocas posibilidades que nos dan a nuestra asociación. Muchas veces, Dolores lo decía, hacer gestiones a quien tiene oídos sordos para lo que planteamos, pero sin embargo no nos neutraliza para ir a un instituto, para hacer nuestros trabajos y transmitir justamente esa historia de valores de lo que ha sido la lucha en todas las fases de la vida, desde que el fascismo y antes del fascismo
ha prohibido a España de ser un país libre. Y claro, tenemos una democracia que tiene las cuentas pendientes, muy bien. Yo no creo que el problema de los guerrilleros se va a resolver nunca. Cuando ya hayamos desaparecidos, queda algún recuerdo a los guerrilleros, pero queda la memoria del pueblo. Es más importante, para mí es más importante que el pueblo comprenda cuáles han sido las razones de la causa de los guerrilleros y de otras luchas, a lo mejor menos violentas, pero dignas igual que la lucha armada de los guerrilleros, justamente por una democracia, por unas libertades, por unos referentes que teníamos. Para mí, creo de que no hay que olvidar el pasado quitándole la parte de nostalgia que puede neutralizar en el tema de la construcción. La construcción a cada paso de la nueva situación que se crea y a partir de los referentes y, claro, de un proyecto, ser capaces de ser positivos en el momento. En este momento, creo que el elemento más positivo, ya digo, la reivindicación, fue una de las etapas de nuestra asociación, lo sabe bien Dolores, que era el elemento central, la reivindicación por los guerrilleros, y hemos justamente a través de esa petición saber las voluntades que se manifestaban en nuestros demócratas parlamentarios e institucionales, lo hemos tenteado justamente por ahí, pero no hemos dejado hacer nuestro trabajo de transmisión de memoria para que esos jóvenes en los institutos, esa sociedad que a lo mejor le parecía, porque no estaban los problemas abiertos, que tenían todavía una posibilidad en estas instituciones, en esta estructura, de resolver los problemas que a mi entender son irresueltos. Entonces, creo que yo me sitúo como un combatiente justamente en este orden, en ser el guerrillero también en algunos momentos. Guerrillero en el momento que no participa la muchedumbre, la sociedad. Hemos empezado siendo los guerrilleros de la memoria. Teníamos más recursos humanos que tenemos hoy en nuestra asociación. Pero tengo que decir, y los partidos políticos que muchas veces llevan la etiqueta de la República, del pasado, de tal, y qué comportamiento han tenido. Yo soy crítico en ese orden. Yo he escrito un libro y yo sé que algunas personas a lo mejor no se esperaban de que alguien que ha participado en diferentes etapas de la lucha, en diferentes formas, que tengo una identidad, que no he renunciado a mis principios, porque yo puedo hablar de que ser socialista o de la CNT o comunista, hace falta saber quién le ha dado identidad a esa etiqueta, la sangre vertida en el camino. Y a mí me tocó luchar con todo. Yo no tengo complejos cuando hay, verdad, que muchas veces prevalece el tema de la etiqueta y parece que si tienes que o bien decir, bueno, yo soy de los buenos de mi partido, o soy de los malos, o yo tal. Yo no tengo que justificar nada. Mi combate se confundió con el pueblo y con las identidades políticas de toda especie. Yo he luchado con socialistas, con anarquistas, con comunistas, y era la misma lucha. Y yo cuando voy a honrar a mis camaradas que han caído en el camino, mis camaradas eran todos. Y yo creo que es la única forma de hacer comprender el pasado. No hay que parcelar nuestro pasado. Nuestro pasado debe tener una unidad que se la dio el fascismo. Y esa unidad todavía tenemos que conseguir lo que se luchaba en aquel momento. Las dificultades hoy nos las ponen las nuevas instituciones. Si no somos críticos, si no nos oponemos, automáticamente nos plegamos justamente a la fatalidad. Hay que decirlo. En mi agrupación hay una camarada, hay una película por ahí que se llama La Isla de Chelo porque está en una isla. Es el mejor ejemplo para decir la incoherencia de esta democracia, la incapacidad de esta democracia que no ha sido capaz de honrar a una mujer que le matan toda la familia, le queman la casa, salva a ella sola como guerrillera y están todavía en el destierro. Otro país
de esa mujer haría una figura de ejemplo. Sin embargo, la democracia española, con todos los partidos que han participado en ella, no es capaz justamente de reivindicar ese referente, porque ese es el referente de lo que ha sido el pasado y de lo que son los valores democráticos por los cuales nosotros ofrecemos un programa electoral o una actividad en la lucha. En fin, yo os doy las gracias por estar aquí. Sois vosotros los que vais a seguir, seguramente los jóvenes. Dentro de ciertos años no habrá guerrilleros. Hoy se hace un distintivo en mi persona, pero tengo a afirmar que es un distintivo colectivo. Ese distintivo va a ir al archivo, en donde tenemos otras cosas que estamos recogiendo como la asociación, es en donde tenemos los referentes de guerrilleros y queremos que ese material, no solamente esto, todo el material de nuestra actividad que llevamos más de 15 años en esta tarea, revierta al pueblo el día que haya un archivo democrático, abierto, civil y que no esté en las manos de la policía y del ejército como están en este momento. Eso también hay que decirlo al pueblo. Vivimos todavía con las reminiscencias del franquismo en muchas instituciones y una de ellas fundamentalmente son los archivos que están en manos de ellos y que todavía seguimos siendo lo que el franquismo nos ha calificado. De todas formas, ningún complejo. Lo que importa es saber cuál es nuestro objetivo en lo inmediato. Y en lo inmediato es eso, el hacer memoria, el hacer historia, el ser capaces de transmitir a esos jóvenes que muchas veces nos sorprenden por el desinterés, porque habrá que hacer una reflexión si hemos estado suficientemente responsables para transmitirle esos valores democráticos que pueden ser para una tercera república, pero yo le digo como Dolores, no es que yo no sea optimista, pero habrá que llenar la tercera república de contenido. Y el contenido son los referentes, es la cultura democrática y unas instituciones que respondan justamente a esos objetivos. En fin, os dejo, os doy las gracias y espero continuar viniendo a este monumento. No sé si tengo 87 años, a lo mejor no, pero estaré con vosotros aunque sea en otras partes. Muchas gracias.